Capítulo 18, me brinqué 40 y tantos versículos y vamos a ver el día de hoy Salmos capítulo 19. Cuando terminemos Salmos 19, que va a ser entre hoy y la semana próxima, el miércoles próximo, regresaremos nuevamente a Salmos 18, donde nos quedamos, y continuaremos el estudio del 18. Disculpen, hermanos, mi error al adelantarme un capítulo, pero espero aún así que sea de bendición para ustedes. Los niños, este domingo pasado, los pequeños recitaron todo el capítulo del Salmo 19, cantaron todo, lo citaron, y también lo cantaron, hicieron ambas cosas. Recuerdan, hay un salmo cantado que es muy famoso, el Salmo 19. Los niños lo llevaron a cabo este domingo y posiblemente por eso me fui con la finta y me fui con el Salmo 19 el día de hoy en vez de el 18. Pero vamos a volverlo a leer rápidamente. Nada más vamos a ver el día de hoy los primeros 6 versículos. Dice la palabra de Dios: al músico principal, Salmo de David. Entonces, obviamente es un canto, porque es, como muchos otros salmos, al músico. Él tenía que ponerle música a esta letra para poder ser cantable dentro de la congregación hebrea. Entonces dice, versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Este salmo es realmente impresionante, es majestuoso, es precioso, es un himno, como les mencioné, hebreo, que celebra a Dios en dos partes. Celebra a Dios en cuestión a la creación de Dios. Obviamente nosotros no somos evolucionistas, somos creacionistas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios es quien creó el universo entero. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Lo dice en Génesis, lo dice en Salmo capítulo 8, que también vamos a mencionar en esta tarde, y obviamente también en Salmo 19. En muchos otros lugares la Biblia nos muestra que Dios es creador. Por lo tanto, eso es lo que nosotros creemos. Entonces podemos ver la celebración de Dios en cuestión a su creación del versículo 1 al versículo 6. Es lo que vamos a ver hoy. La segunda parte de este salmo es del versículo 7 al versículo 11, que tiene que ver con la celebración de Dios en cuestión a su palabra, o en este caso, para ser específicos, la Torah. Entonces, la primera parte del 1 al 6 es la celebración de Dios, de la existencia de Dios, de la creador en cuestión en los versículos 1 al 6. Del 7 al 11 es lo mismo, la celebración de Dios en cuestión a el Torah, o lo que es las escrituras que tenían los hebreos en el Antiguo Testamento. Una cosa muy interesante es que está dividido no solamente en estos dos áreas, sino también en la forma en que se menciona la persona de Dios. A lo que me refiero es, de los versículos, les explico, Dios tiene muchos nombres, ¿sí? Dios tiene muchísimos nombres dentro de la Biblia, dentro de las escrituras, muchos títulos que la Biblia le da. Y es muy notorio en el hebreo original, en el capítulo 19, del 1 al 7, el nombre que se le da a Dios es El. ¿Okay? La palabra El es un nombre de Dios en el hebreo, y es lo que se utiliza del 1 al 6, Y del 7 al 11, el nombre de Dios que predomina es Yahweh. Entonces tenemos del 1 al 7, del 1 al 6,
se le denomina con su título Él, y del 7 al 11 se le denomina con su título Yahweh, su nombre que viene siendo traducido a Jehová. Bien, muy muy interesante. Y de los versículos 12 al 14 es la reacción del salmista en cuestión a la majestad y la celebración de Dios, tanto en su creación como en las Escrituras. Y para nosotros como pueblo escogido de Dios, como iglesia nuevo testamentaria, nosotros también tenemos que reaccionar de la misma manera que reaccionó el salmista de los versículos 12 al 14 con respecto a la creación de Dios y la palabra escrita. Entonces es precioso. Pero el día de hoy nada más vamos a llegar hasta el versículo 6. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por ser tan grande, por ser soberano, por ser el creador, Señor, que ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Gracias, Señor, porque podemos ver su mano poderosa en las montañas, en los mares, en la tierra, en los cielos, Señor, en todos los cuerpos celestiales. Señor, nosotros sabemos que ustedes, no hay descripción de su persona. Le damos gracias, Señor, por quien usted es. Gracias, Señor, porque usted nos dio a su Hijo Jesucristo. Ciertamente no lo merecíamos, pero usted nos ha elegido. Y, Señor, aquellos que hemos creído, tomamos parte de esa gracia irresistible a nosotros, Señor, y fuimos salvos por obra de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por Él. Le damos gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, y le pedimos, Señor, que podamos aprender cada día más de su bendita palabra y de su persona, sobre todo, Señor. Acercarnos y conocerlo más a usted. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Bien. En esta parte que vamos a ver hoy, los versículos 1 al 6, estos versículos hablan de dos cosas en particular que, bueno, los podríamos subdividir, lo vamos a hacer, pero una es el firmamento, lo podemos ver en el versículo 1, y la otra es los cuerpos celestiales o los cielos. En específico, a partir del versículo 4, del 4 al 6, habla del sol. Entonces vamos a ver la creación, es decir, el firmamento. Cuando se refiere a firmamentos, estamos hablando aquí de lo que es el planeta Tierra, donde estamos pisando literalmente. Algunas personas se van con la idea de que el firmamento de los cielos, la base de todo, y obviamente pues sabemos que la base de todo es Dios, pero esto está hablando del planeta, está hablando de esta pequeña esfera sobre la cual nosotros estamos localizados. Y como podemos ver, los cielos, volvemos a leerlo, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, es decir, el planeta, anuncia la obra de sus manos. Estas son las dos categorías que nos dan, o vamos a decir la creación como tal, nos da testimonio de la existencia de Dios. Fíjense lo que dice: los cielos cuentan, es decir, nos dan testimonio de que hay algo más, de que hay un creador, que lo que estamos viendo es la obra de un ser supremo. En Latinoamérica, como en muchas otras partes del mundo, había la idea de los dioses sol, que el dios sol y el dios luna y el dios lluvia y el dios jaguar y el dios serpiente y el dios... Pero todas esas cosas que son totalmente paganas es la adoración a la creación,
pero no a un creador. Ellos tenían el entendimiento de la existencia de un ser supremo. El problema es que ellos no veían al creador, sino nada más a la creación. Pero el hecho de que ellos pudieron ver a la creación y saber que tenían que adorar, esto es algo puesto dentro de los corazones de cada ser humano. Incluso el que dice falsamente ser ateo, también creen, sea como sea, en un ser supremo. Entonces el hecho, ¿y quién le dijo a los aztecas que tenían que adorar? ¿Quién le dijo a los mayas que tenían que adorar? ¿Quién le dijo a los incas que era necesario una adoración a un ser supremo? Dios lo puso dentro de sus corazones. El problema, vuelvo a repetir, es que se enfocaron en la creación y no vieron y no conocieron al Creador. Pero el Creador, la creación, cuenta acerca de quién es Dios. Hay un par de términos que nos vamos a meter más a fondo en unos versículos más. Son temas dentro de lo que es teología muy avanzada, que se llama esto, lo llamamos revelación general y revelación especial. Otra vez, en unos versículos más nos vamos a meter en este asunto. No lo vamos a ver muy profundo porque realmente es más grande de lo que yo pueda explicar en este momento. Pero vamos a ver un poco acerca de revelación general y revelación especial. En cuestión a los incas, los mayas, los aztecas y cualquier grupo étnico del pasado, ellos adoraban a un ser supremo porque ellos tenían puestos en ellos lo que es conocido como revelación general. ¿Okay? Pero ellos no tenían la revelación especial para poder entender acerca de la gloria de Dios y del testimonio que la creación da. Entonces aquí dice en el versículo 1 que los cielos y el firmamento cuenta la gloria de Él, y también nos dice anuncia la obra de sus manos. La creación muestra la existencia de Dios. Y si nosotros regresamos, como les mencioné, vamos a ver Salmos capítulo 8. Les vuelvo a repetir, no solamente Génesis y otros lugares en la Biblia hablan de la creación. En el caso de Génesis sería de Génesis 1 al capítulo 3. Pero en Salmos 8, vamos a Salmo 8, vamos a ver qué dice el Salmos 8:1. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces, dice, cuán glorioso es tu nombre. Su nombre es dado alrededor de toda la tierra. Pero no está hablando de una divulgación oral de su nombre, sino que la creación misma da veracidad del nombre, de la presencia del Creador mismo. Y si leemos el versículo 3 también del capítulo 8, dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Entonces está hablando nuevamente de la creación, no de la evolución. Está hablando que un ser supremo, Dios, Él, Yahweh, lo creó, Él lo formó, Él lo hizo. Los cielos dan testimonio de Él. El firmamento da testimonio de Él. Anuncia su nombre. El universo entero
da testimonio del Creador que lo formó. Vamos a ver los versículos 2 y 3. Vamos a comenzar con el versículo 3, pero vamos a leer los 2 y 3. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Okay. Comencemos con el versículo 3. No hay palabras. Esto está diciendo que en la creación no hay palabras audibles. Al contemplar la creación que nos revela la existencia de Dios, no hay palabras. Nosotros vamos a ir a ver la hermosura del cañón del Sumidero. Precioso. Y todo mundo que va al cañón del Sumidero o a cualquier lugar así precioso, hermoso, vamos y lo vemos y nos quedamos perplejos, nos quedamos maravillados con la hermosura de este lugar. Vamos y lo vemos y qué precioso. Todos, seas creyente o no seas creyente, seas salvo o no seas salvo, todo mundo que ve las maravillas de la creación de Dios quedan asombrados y perplejos y maravillados de lo precioso y la complejidad que hay en la naturaleza y la creación de Dios. Todos nos quedamos así, anonadados. Pero no escuchamos palabras auditivos que dicen, esto lo creó Dios. Dios hizo esto. Entonces, en la creación misma, no estamos escuchando una voz audible que nos dice, Él lo creó. Por eso dice el versículo 3, no hay lenguaje ni palabras al ver la creación, ni es oída su voz. A eso se refiere. El problema, sin embargo, es que en el versículo 2 nos dice que se emite palabra. Entonces, ¿cómo dices? A ver, el versículo 3 dice que no se escucha una voz, no hay una voz audible cuando yo contemplo la creación. Pero el versículo 2 me dice que se emite palabra. Entonces, ¿eso implica que hay una discrepancia aquí con la palabra de Dios? Si el versículo 3 dice que claramente la creación no es audible en cuestión a palabra, pero el versículo 2 me dice que sí emite palabra. La realidad es que la palabra que se menciona en el versículo 2 es dada a toda la humanidad. Como les mencioné, revelación general por medio de la creación, pero no toda la humanidad acude o responde a esa palabra emitida, porque eso es revelación especial. Otra vez, en la creación no hay una palabra audible cuando contemplamos su majestuosidad y su magnificencia de la creación, su complejidad. Pero ciertamente hay una palabra emitida por medio de ella que da testimonio de Dios a toda la humanidad. Esto se llama revelación general. Por eso es que nuestros antepasados tenían en ellos la idea de adoración a un ser supremo. Pero ellos no tenían revelación especial. Por lo tanto, esa voz emitida, esa palabra emitida, no era oída por ellos, como le menciona el versículo 3, ni es oída su voz. Solamente los que tienen la revelación especial por parte del Espíritu Santo son los que realmente entienden la emisión de la palabra mencionada en el versículo 2.
hecho de tener una revelación general, la cual toda la humanidad tiene, esto no nos lleva a conocer el Creador. Esta es la razón por la cual los antepasados adoraban a la creación, porque no tenían el conocimiento del Creador, porque no tenían revelación especial. Es necesario una revelación especial para entender y saber y oír esa palabra emitida acerca de quién es el Creador. Este nuevamente es dado por el Espíritu Santo únicamente. Y en cierta forma va de la mano con lo que es predestinación, con lo que es elección, con lo que es llamado, con lo que es ser escogido. Entonces todos esos temas en cierta forma van de la mano con lo que es revelación especial, porque ambas, o podríamos incluso compararlo en cierta forma con gracia común versus gracia salvífica, exactamente. Aunque van de la mano, no es exactamente lo mismo, porque uno es la revelación del Creador, que eso es a lo que se refiere con revelación general y revelación especial, mientras que gracia salvífica y gracia general tiene que ver con, gracia común, tiene que ver con el freno del mal, Dios está frenando la maldad y el pecado en este mundo, y obviamente la gracia que lleva a la salvación sería la gracia salvífica. Entonces no es necesariamente lo mismo, pero sí tiene un parentesco. Bien, vamos a continuar entonces con el versículo 4. Si usted quiere por su cuenta estudiar o preguntarme después del servicio un poco más acerca de revelación general o revelación especial, después del servicio lo podemos hacer, o lo puede usted estudiar por su cuenta. Vamos con el versículo 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esta voz, la cual no es audible, que ya mencionamos, la cual revela y da testimonio de Dios, ha salido resonando por toda la tierra. Pero solo los que han sido dotados por el Espíritu Santo con la revelación especial la pueden comprender. Estas mismas palabras, observen, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. Pero estas mismas palabras en el versículo 4 son utilizadas por Pablo. Pablo usa estas mismas palabras en Romanos capítulo 10. Vamos a leerlo. Ahora, esto es muy interesante. Porque casi todos los pastores, los predicadores, nada más hablan del versículo 14 y 15, pero no predican más allá de esos versículos. Entonces vamos a ver, lo vamos a leer desde el 14, pero vamos a llegar hasta el 19. 10, 14 al 19. Esta sección es muy conocida del 14 y 15, es lo que les mencioné, casi todo el mundo habla o predica de esta sección. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y cuando hablan de esos versículos, siempre dicen, por eso alguien tiene que ir, alguien tiene que predicar, alguien tiene que dar el evangelio con su voz audible para que otros sean salvos. Y esa es la idea que se maneja cuando se explica el versículo 14. Continuamos con el 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso dicen, tienes que ir, tienes que predicar. ¿Por qué? Tienes que ser enviado y tienes que llevar la palabra de Dios a otros audiblemente. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y hasta ahí llegan.
Pero la realidad es que el Evangelio no solamente es dada o llevada por medio de cuestiones audibles, por palabra hablada. Y esto lo podemos ver en los siguientes versículos. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, observen, aquí viene el Salmo 19. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces el versículo 18 es una citación del Salmo 19, versículo 4. Lo que está diciendo Pablo aquí es que ellos tenían la oportunidad de aceptar el Evangelio no tan solo por palabra audible de los predicadores, sino también por la palabra emitida, como menciona 19:2 de Salmos, la palabra emitida que sale por todo el mundo. ¿Por qué? Porque los cielos y el firmamento anuncian al Creador. Otra vez. Fíjense, yo tuve con mi sobrina, yo quiero mucho a mi sobrina. La vi en el mes de septiembre y ella y yo tuvimos una discusión precisamente acerca de el conocimiento de Dios por la gente de antaño, nuestros antepasados, como ya mencioné, los aztecas, los incas, los mayas o cualquier gente de hace miles de años. Y ella dice, pues ¿cómo? Nadie les dijo de Cristo. ¿A ellos nadie les predicó audiblemente? ¿Cuándo llegaron los misioneros a decirles acerca de la muerte de Cristo Jesús? Ellos no lo oyeron, entonces ellos no tenían la oportunidad de ser salvos. Me discutía mi sobrina. Ellos no tienen la oportunidad de ser salvos porque nadie les predicó. Y yo le dije, sí, Dios mismo les predicó. Dios emitió su voz desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo. Los cielos y el firmamento anuncian al Creador. Y Pablo cita esto en el versículo 18. 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira, que sabemos que el versículo 19 está hablando de la iglesia nuevo testamentaria. Israel tuvo la oportunidad de aceptar al Creador, a Cristo Jesús, incluso antes de habérseles predicado audiblemente, estaba el firmamento y los cielos que anunciaban al Creador mismo. Se me pegaron mis hojas. La última parte del versículo 4 es absolutamente precioso. Vamos a verlo. En ellos puso tabernáculo para el sol. Es decir, en los cielos. Puso tabernáculo para el sol. Dije, ¿eso a qué se refiere? ¿A qué se refiere con tabernáculo para el sol? Bueno, ahí la palabra clave es tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo implica un lugar temporal. El tabernáculo en el desierto era una tienda de campaña y la movían, por eso era tabernáculo. Estaba un tiempo temporal aquí y conforme avanzaba el pueblo de Israel en el desierto, levantaban todo y se iban a otro lado y ahí lo ponían nuevamente
de forma temporal. Y ahí estaba, por eso era tabernáculo. Era temporal. Y de ahí un tiempo después lo movían y lo llevaban a otro lugar y se establecía nuevamente el pueblo. Y volvían a poner tabernáculo temporal. Bueno, Dios puso en el cielo al sol temporalmente. Explico. Yo no soy científico, obviamente, de ciencia conozco muy poco, pero mi suegro sí es físico. Y yo en alguna ocasión platiqué con mi suegro acerca de la permanencia del sol. Y él me dijo que hay erupciones solares y que los científicos le han dado un cierto tiempo de vida al sol. Va a dejar de existir como tal. Por lo tanto, la ciencia actualmente admite que el sol es un cuerpo celestial temporal. No va a estar ahí para siempre. Por eso es que aquí, imagínense, nada más, qué precioso. David, hace miles de años, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, comprendió que el sol va a ser temporal y no es algo permanente. Va a dejar de existir el sol. De hecho, hay otros versículos que nos muestran esta realidad. Isaías capítulo 60. Y vamos a leer el versículo 19. Pongan mucha atención a esto. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará. O sea que ya no va a haber sol y ya no va a haber luna. Sigamos viéndolo. Sino que Jehová te será por luz perpetua. Entonces, en un tiempo futuro, cuando el sol ya no exista ni la luna, será Jehová quien emita la luz. Observemos. Y va a ser perpetua, no temporal o tabernaculada como el sol actual, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Ahora me dirán, ese es solamente un versículo, pastor, lo estás tomando fuera de contexto. No, vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 5 lo volvemos a ver aquí. Ahora, cuando llegamos a Apocalipsis 22, estamos hablando del fin de todo. Apocalipsis 22 es lo último escatológicamente hablando, es lo último, el porvenir futuro. Obviamente el porvenir. Qué redundante estuvo eso. Pero va, Apocalipsis 22, 5. No habrá allí más noche, como Isaías lo menciona, no va a haber luna. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol. Ya no va a haber sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esto está hablando de un tiempo posterior al nuestro, posterior a los 7 años de tribulación, posterior al milenio. Esta sección está hablando de la Nueva Jerusalén, de los nuevos cielos. Recuerden que Dios va a hacer nuevos cielos
y nueva tierra, después del reino milenial. Y podemos ver en el capítulo 22 la explicación de cómo va a ser esta nueva Jerusalén. Pero lo interesante de esto es que esto es el inicio de lo que conocemos como la eternidad con Dios. Por lo tanto, en la eternidad posterior al milenio no habrá sol, no habrá luna, no va a haber noche nunca. Va a ser un día constante, va a ser luz perpetua. No habrá oscuridad. Y quien emita esta luz va a ser la persona de Él, Yahweh, nuestro Señor Dios Todopoderoso. Esta es la razón por la cual Salmos 19:4 menciona que el sol está tabernaculado, es decir, no permanente. La razón por la cual no va a haber tinieblas jamás es porque en Él no hay tinieblas. Vamos rápidamente a 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 5. Muy famoso este versículo. Y nuevamente muchos lo utilizan este versículo con referencia a la salvación únicamente. Pero es mucho más allá que nada más una referencia a la salvación, sino es una referencia a la persona de nuestro Señor Jesucristo en la eternidad posterior al milenio, en la Nueva Jerusalén. Vamos a verlo, 1 Juan capítulo 1 y versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por lo tanto, esto está hablando mucho más que tan solo en términos de salvación, sino está hablando en términos de la eternidad y de su carácter como una luz literal, perpetua. Por si fuera poco, estas mismas palabras se muestran acerca de nuestro Señor Jesucristo por su propia boca, en Juan, capítulo 8 y versículo 12. Muy famoso este versículo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida perpetuo. No temporal, no tabernaculado, sino para siempre, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Ahora, vamos a terminar con los versículos 5 y 6 y los vamos a unir también con el versículo 2 nuevamente de Salmos 19 para finalizar. 5 y 6. Y esto es como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos de su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Esto está hablando de la perplejidad del sistema solar en cuestión a la rotación planetaria, la rotación de nuestro planeta alrededor del Sol. Estamos hablando que esto sucedió y fue escrito mucho antes de que se supiera que la Tierra era redonda. Y mucho antes de que se entendiera la rotación de los planetas. Dios ya lo había explicado. La complejidad del universo, la complejidad del sistema solar, del sistema planetario, de los cielos. La complejidad de nuestra esfera, el firmamento que menciona el versículo 1, era ya conocida previo a lo que es conocido como la ciencia moderna. Observemos.
De un extremo de los cielos es su salida. El sol sale del oriente y se pone en el occidente. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor, porque sigue rotando y vuelve a salir. Y el versículo 5 lo explica de una forma muy poética. Hablando del sol, es como esposo que sale de su tálamo. La palabra tálamo literalmente significa su cama, su lecho donde duerme. ¿Okay? Entonces, si usted duerme en cama, ese es su tálamo. ¿Okay? Entonces, cuando estás dormido, te metes en tu camita, estás dormido, y hasta la mañana siguiente te quitas las sábanas, la cobija, y te levantas y sale el sol. En la noche te recuestas, se mete el sol, y a la mañana siguiente vuelve a salir de su tálamo. Es una forma muy poética, hablando del sol desde el punto de vista de un esposo que se levanta como un gigante para hacer su recorrido de oriente a poniente todos los días, pero no es perpetuo. En el caso de nuestro Señor Dios, Él va a estar siempre despierto, siempre la luz resplandeciente, siempre va a estar ahí. Él nunca duerme. Él va a estar brillando de día y de noche como nuestro esposo por toda la eternidad. Hablando de la rotación, el versículo 2 habla de lo mismo. Un día emite palabra a otro día, hablando de la rotación de un día hacia otro, una noche hacia otra noche. Estamos hablando de la continua cambio, luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, pero en la eternidad será luz para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. La siguiente sección, del versículo 7 al versículo 11, que veremos la semana próxima, como les menciono, también celebra al Creador, pero desde el punto de vista de la redención. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por ser grande. Gracias, Señor, por ser misericordioso. Gracias, Señor, por habernos dado su gracia. Y ciertamente, Señor, estamos en ansias por ver esa nueva Jerusalén, por entrar a esa eternidad después del milenio, Señor, donde usted será la lumbrera perpetua, no como nuestro sol, que tuvo un inicio cuando usted la creó y tendrá un fin cuando usted termine con ella. Pero usted, su Hijo Jesucristo, será la luz perpetua. Gracias, Señor, porque no hay oscuridad en Él, sino plenamente luz para siempre. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, se lo agradecemos, Señor. Amén.